Muchas gracias. Entonces, yo también tomé nota de algunas de las cosas porque creo que son claves, ¿no? Que se trataron, que tanto Apoloco como también Claudio, y, digamos, tocaron. Y bueno, por ejemplo, Apoloco, ¿no? Dijo que el canon no depende de la sola escritura, ni viceversa, ¿no? Ni tampoco la sola escritura depende del canon. Bueno, yo creo que habría que discrepar, tendría que discrepar como ex protestante de esta declaración, porque en realidad el principio de sola escritura, ya sea que se tome como, digamos, principio de autoridad o como principio epistémico, en realidad, pues sí, necesita del canon. ¿Por qué? Porque el principio de sola escritura es, digamos, un principio que tiene que operar sobre un determinado objeto. En este caso, el objeto material, que es precisamente la escritura, pues necesita de tener algunos documentos para que se puedan determinar cuáles son, digamos, esos artículos de fe que a partir de la Biblia, por medio de un desarrollo teológico, se deben concluir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quitamos algunos libros del canon, o si añadimos libros, pues por medio del principio de la escritura podemos, digamos, llegar a conclusiones distintas, por ejemplo, con respecto, voy a poner un ejemplo muy práctico, de la doctrina del purgatorio. Si nosotros, por ejemplo, quitamos, no sé, los libros de los macabeos del Antiguo Testamento, entonces vamos a llegar a una conclusión distinta que si en cambio los tenemos. O si nosotros, no sé, quitamos la epístola de Santiago, también vamos a llegar a unas conclusiones distintas, quizás no radicalmente hablando, pero al menos sí accidentalmente hablando, con respecto a lo que es, por ejemplo, esa relación entre fe y obras. Entonces, sí que el principio de sola escritura necesita del canon, depende de ello. ¿Por qué? Porque el canon lo que nos provee es aquella lista de documentos sobre el cual finalmente va a terminar operando el principio de sola escritura. Entonces, sí que hay una dependencia, aunque se pueda hacer una distinción de razón y teológica, por supuesto que se puede hacer una distinción y se pueden abordar por separado de las cuestiones, y sin embargo están estrechamente vinculadas entre ellas, de tal manera que esas distinciones nunca se deberían, digamos, desligar, nunca se les debería dar una autonomía absoluta, digamos, como al menos me dio la impresión a mí de que se quiso plantear. Y si no es el caso de Apoloco, sí sé de muchos otros protestantes que sí, digamos, plantean este tipo de autonomía absoluta entre estos dos, digamos, estas dos cuestiones, ¿no? Digo, esto análogamente en filosofía sería como decir que, bueno, podemos hacer una distinción entre esencia y acto de ser. Sí, claro, podemos hacer la distinción, es una distinción de razón, pero nunca la esencia y el acto de ser se dan, digamos, de modo separados, ¿no? Únicamente la esencia por un lado y únicamente el acto de ser por el otro, sino que van siempre los dos juntos. O en el caso de los entes silemórficos, nunca se dan forma y materia por separados, sino que siempre van juntos, pese a que nosotros sí hacemos una distinción de razón y podemos abordar el tema solo de la forma o el tema solo de la materia por separados, pero no hay una autonomía, mucho menos una autonomía absoluta entre ellas. Luego también él, por ejemplo, dijo que Judas no es necesario para la salvación, ¿no? Bueno, si es que hablamos de temas, digamos, de la doctrina estrictamente hablando soteriológica, digamos que sí, se podría llegar a esa conclusión y ahí le doy la derecha. Y sin embargo, el problema entre catolicismo y entre protestantismo no está en la soteriología, porque digamos, en ambas tradiciones, lo que se proclama, lo que se profesa es que únicamente por el Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener la salvación. Entonces, el problema, lo que divide ambas tradiciones, no es el tema soteriológico, sino particularmente el tema de la autoridad, donde, por ejemplo, los protestantes le niegan la autoridad al Papa y al Colegio de los Obispos, y donde también, bueno, se dan una serie de otros, digamos, de otras separaciones doctrinales, por ejemplo, en cuanto, ya saliéndonos de la parte eclesiológica, no sé, por poner ejemplo, en cuanto a lo que puede ser la mariología, o bueno, en cuanto a la soteriología, y ahí le podemos incluir también el purgatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es algo que todos los protestantes, al menos a mi entender, rechazan la doctrina del purgatorio, que sigue siendo, digamos, una parte que se circunscribe a la doctrina de la soteriología. Entonces, claro, si nosotros solo nos quedamos en la parte de la salvación propiamente hablando, a lo mejor no tenemos grandes distinciones, pero lo que nos divide no es exactamente eso. En cambio, con respecto a lo que dijo Claudio, ¿no? Dice que Dios llama y el hombre reconoce. Y claro, ahí tenemos un pequeño problema, porque ¿y qué pasa si lo que yo reconozco es distinto de lo que tú reconoces? ¿Cómo podemos determinar quién está
reconociendo efectivamente, realmente la voz de Dios y quién en cambio no la está reconociendo. Porque tú, por ejemplo, vas a reconocer como protestante algunas cosas, como calvinista en particular, que dice que eres calvinista, que a lo mejor un arminiano no reconoce, no te va a dar la derecha, sino que es más, te va a contradecir. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso para poder determinar efectivamente quién está reconociendo de verdad la voz de Dios y quién no? O, por ejemplo, entre tú como calvinista y yo actualmente como, por ejemplo, católico. ¿Cómo vamos a poder determinar que lo que tú estás reconociendo es efectivamente la voz de Dios y no lo que yo en cambio digo estar reconociendo? Entonces, aquí también entramos, digamos, en un subjetivismo, que es lo que yo últimamente, digamos, le estoy criticando bastante al protestantismo, porque efectivamente, en última instancia, del protestantismo, lo que se sigue como consecuencia lógica es un subjetivismo. Eh, y luego, otra cosa, también hablas de un reconocimiento colectivo de la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios pondría delante de la iglesia el libro que debería estar en el canon. Bueno, y por ejemplo, y también luego hablaste de un proceso orgánico, ¿no? Bueno, en los primeros siglos, para empezar, en realidad tal proceso orgánico, si nosotros vamos a la parte histórica, no lo hubo, porque no vas a tener, digamos, el reconocimiento por parte de los, ni siquiera padres apostólicos, de todos los libros que actualmente, por ejemplo, constituyen el Nuevo Testamento, no lo vas a tener, porque habían algunos que querían incluir algunos libros y otros que querían excluir tales libros. Por ejemplo, algunos querían incluir Apocalipsis y otros no. Algunos querían incluir, no sé, por ejemplo, la segunda epístola de San Pedro y otros no. Algunos sí Santiago y otros no. Y digamos, estamos hablando solamente de lo que son los primeros 3 siglos después de Cristo, ¿ok? No me estoy yendo más allá. Y ya termino porque creo que ya se me ha terminado el tiempo, no sé. Bueno, voy a redondear la idea. Entonces, decir que Dios va a poner delante de la iglesia el libro que debería estar en el canon y que además se va a dar un proceso orgánico, en realidad no parece ser lo que de hecho sucedió. Y además, ¿qué habría que decir si yo, por ejemplo, te dijera, bueno, hay uno de los libros que Dios ha puesto delante de la iglesia y que la iglesia ha aceptado desde el comienzo, por ejemplo, como el libro de Judith o el libro de Primera de Macabeos del Antiguo Testamento, que tú en cambio no tienes en tu canon, en tu lista del Antiguo Testamento? O sea, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Y luego finalmente, con esto sí termino de verdad, y perdón por la extensión, pues no es pragmático el principio de la sola escritura, porque en última instancia, yo puedo concluir en una determinada, ¿cómo decirlo? En una determinada doctrina, ¿no? O una determinada interpretación que finalmente por medio de un desarrollo me va a llevar a una doctrina, y tú en cambio no, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema del bautismo, si es regenerativo o no. ¿Cómo vamos a poder determinar si efectivamente el bautismo es regenerativo o no? De modo pragmático, ¿dónde nos va a llevar eso? Si tú no lo reconoces y yo sí lo reconozco, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en la práctica no funciona en absoluto. Apoloco, dices que la sola escritura, dijiste antes que no es un dogma de fe. Yo te soy sincero, yo no conozco a todos los protestantes que hay en el mundo, por supuesto, pero de todos los que yo he conocido, que son muchos, y no me refiero solo a protestantes, digamos, no instruidos, teológicamente hablando, ¿ok? No quiero decir con eso irrespetuoso hacia nadie, ¿no? Pero no instruidos teológicamente hablando, y muy instruidos con títulos y demás, digamos, capacitaciones y formaciones académicas, que hayan sostenido de algún modo lo que tú acabas de sostener. El principio de su escritura, de hecho, yo todavía me acuerdo cuando yo lo hablé, cuando todavía era protestante, con el pastor de la iglesia en la cual suscribía, que si alguien quiere, digamos, tenerlo como un punto de referencia para ver que no hablo, digamos, no digo mentiras, ¿ok? Sino que tienen ahí una evidencia a partir de la cual luego pueden creerme. Él es el pastor Pedro David Alves de la iglesia Salem en Madrid, aquí en España, que opera como copastor, siendo el pastor principal Marcos Vidal, probablemente a ustedes les suene el nombre. Habiéndolo yo hablado con él, cuando yo le dije que todavía me consideraba protestante en cierto modo, o sea, digamos en cierto modo, pero siempre menos, y le dije que yo prácticamente ya había llegado a la conclusión de que tenía que negar el principio de la sola escritura, desde ese momento el trato hacia mí fue distinto, no es en el sentido de que me empezó a tratar como
digamos, la peor persona del mundo ni nada por el estilo, pero ya era como que, bueno, vamos aquí despacio, vamos a tomar las cosas con las pinzas, porque si este me nega el principio de sola escritura, a mí me parece que ya no es tan protestante que digamos. Y de hecho, eso terminó siendo un problema también en la práctica. Yo ejercía también como maestro en esa congregación, en esa comunidad, y pues las cosas fueron cambiando poco a poco. Entonces, eso simplemente para decir que yo no conozco ni siquiera un solo protestante que sostenga que el principio de sola escritura no lo perciba de algún modo, a lo mejor no usa la palabra dogma, pero el sentido, el concepto termina siendo el mismo. Porque tú no puedes ser protestante en realidad, a mi entender, negando el principio de la sola escritura. Porque si negas la sola escritura, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya para ti que la sola escritura sea la infalible, quiere decir que eso, que ya no es infalible, únicamente la escritura. Para que puedas sostener el principio de la sola escritura, la Biblia tiene que ser la única infalible, ya sea luego la máxima o entre muchas o la única como tal, pero solamente la Biblia puede ser infalible. Entonces, si tú niegas esto, lo que estás diciendo es que ya no solo únicamente la Biblia es infalible, sino que también hay algún otro principio autoritario o epistémico o lo que sea que se quiera postular, que también sea infalible, que comparta esta cualidad como, digamos, de modo instrumental compartida por Dios. Luego, Claudio dijo también que no es que aquí se confunde la sola escritura como, o sea, entre principios, se da una confusión entre principio epistémico e interpretación, como si no fuera lo mismo. ¿No? Entonces yo les sugiero que cambien la palabra, que cambien el término y dejen de referirse a esta como principio epistémico. Primero, porque no es histórico, sino que siempre se ha visto como un principio de autoridad, la sola escritura, históricamente hablando, en el protestantismo. En segundo lugar, epistémico viene precisamente de epistemología, y esto significa aquella ciencia por la que se da fundamento a las opiniones, en virtud de la cual una creencia es verdadera y también fundada. Por lo tanto, yo a través de la hermenéutica es como puedo hacer tal cosa. Es decir, que en realidad principio epistémico termina identificándose con hermenéutica, en cierto modo. Así que no es verdad que se da una confusión y que las dos cosas son diversas. Okay, hay a lo mejor algunas cosas, algunas pinceladas que podrían cambiar, pero son accidentales y no esenciales. Entonces, en realidad sí terminan siendo lo mismo y no es un error el que yo cometo. Luego hablaste también de subjetivismo, ¿no? Como de proceso interno. Es que en filosofía no se habla de subjetivismo como de proceso interno, sino que se habla de subjetivismo como, digamos, aquella referencia, perdón que no me sale la palabra, aquella referencia a partir de la cual algo se puede sostener como, por ejemplo, verdadero o falso, como bello o feo, como bueno o malo. Es decir, si es objetivo, objeto, o sea, objeto de latín, es decir, que está fuera, que está por arriba, en el sentido de que está fuera de mí mismo, o sujeto, o sea, subjectum en latín, es decir, que está por debajo, o sea, soy yo quien determina en el subjetivismo qué es verdadero y qué es falso, qué es bello y qué es feo, qué es bueno y qué es malo. Mientras que en cambio, en virtud del objetivismo, no soy yo quien determina, sino que lo que yo hago simplemente es reconocer, y reconozco precisamente por medio de un proceso de la razón, por medio de un raciocinio, por el cual la cosa, el ente que está fuera de mí, me transmite, me comunica su forma, y yo lo que hago simplemente es reconocer. Pero no se trata de un proceso interno en el sentido en el que tú lo estabas diciendo. Entonces, al menos, yo no hablo de subjetivismo en el sentido en el que tú lo dijiste. Y en el sentido en el que lo que tú dijiste, bueno, habría que reconocer que efectivamente te tendría que ir de la derecha. Pero es que yo no hablo de subjetivismo en ese sentido. Y en filosofía, no, al menos a mi entender, no se hace de ese modo. Y bueno, yo desde el tomismo no lo hago de ese modo. Entonces, se tiene que entender por subjetivismo aquello que yo digo, digamos, según el sentido que yo le estoy dando. Según el sentido que yo le estoy dando, sí que en cambio como protestante, lamentablemente, se cae en última instancia en un subjetivismo. Y con esto termino, ¿no? Porque veo que ya otra vez me estoy pasando de tiempo, lo siento que me suelo ir de la lengua. Hablas hablas de que nosotros lo que hacemos es reconocer, ¿no? Digamos, una determinada verdad, o mejor dicho, la voz de Dios. Entonces yo vuelvo otra vez a la pregunta, ¿y cómo sabes que estás reconociendo efectivamente la voz de Dios? En otras palabras, ¿cómo sabes si aquello que tú estás reconociendo como una verdad es una verdad aparente o una verdad cierta? Porque, hombre, esto es en todos los ámbitos de la vida, se puede reconocer una verdad de modo aparente, de modo análogo también en el bien, se reconoce un bien como aparente o un bien real. Pues de modo análogo, la verdad como una verdad cierta. ¿Cómo haces en virtud solamente de lo que supuestamente es la guía del Espíritu Santo? Porque a ti el Espíritu Santo te conduce como calvinista a aceptar determinadas verdades que otros hermanos protestantes, católicos y ortodoxos te van a decir, no, no es así, estás muy equivocado.
y te contradicen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo lleva a la contradicción a las personas? ¿O uno sí está reconociendo de verdad al Espíritu Santo y el otro no? ¿Y en virtud de qué reconoces efectivamente la guía y la voz del Espíritu Santo? Si solamente es aparte, porque tú, digamos, más o menos, de algún modo, te da la impresión de que es así, bueno, en fin, eso otra vez es subjetivismo y no objetivismo. Entonces volvemos a tener el mismo problema.